pero no todos los A, sino ¿cuáles? Los que superan los 500. Exacto. Tengo que preguntar si el monto que tenía que, o sea, el monto que tenía que pagar este cliente, el monto comprado, digamos así, el importe de lo que compró, o sea, si el importe, ¿cómo era? ¿Me repiten? Mayor a 500. Mayor a 500. Si el importe es mayor a 500. Si el importe sí es mayor a 500, entonces, y acá viene la variable de salida. La variable de salida, o sea, el importe a pagar, va a ser igual a ¿qué? A 500 por 5% sería 0,95. Profe, ahí no sería el importe, porque dice que el importe tiene que ser mayor a 500, pero puede ser cualquier monto mayor a 500. El importe que debería pagar. El cliente vino, hizo una compra y gastó. Ahora, ¿cuánto tiene que pagar? Eso es lo que se quiere saber. Le preguntan, señor, ¿usted qué categoría de cliente tiene? Bueno, yo soy A. ¿Y cuánto gastó? Y gasté 600 pesos. Bueno, entonces lo que usted tenía que pagar, 600 pesos, le vamos a hacer un descuento del 5%. Eso es lo que está haciendo. Eso sí lo entiendo. Entonces lo que yo digo, importe pagar. De a uno. Disculpe. Entonces no debería poner importe pagar igual importe por 0,95 en vez de claro, X. eso decía. Sí, señor. Sí, señores, perdón. Exacto, muy bien, gracias. Es cierto. Es el importe, 600 pesos, no 500, obviamente, por 0,95, que eso le estaría sacando un 5%. ¿Estamos? Si no hagan la fórmula larga de porcentaje. ¿Sí? Que sería el importe menos el importe por 5%, lo mismo, es lo mismo. Estoy haciendo una forma cortada de lo mismo, ¿sí? Le saco el 5% y se lo resto el importe. Es lo mismo. ¿Estamos? Hagan operaciones matemáticas para que les quede cortito. Así nos queda así de cortito. Y si no, si es de categoría A y el importe no es mayor a 500 pesos, el importe que tiene que pagar es igual al importe real. No pasó nada. ¿Sí? Queda igual. Y si la categoría no es A, quiere decir que es B. Si la categoría es B, ¿qué cuestiones tiene acá el cliente? ¿Cuándo le vamos a hacer el descuento? Cuando el importe sea mayor a 80, ¿cómo dice? Dice. Sí, profe, entre 80 y 250. Mayor o igual. A ver, voy a leerlo porque acá hay un detallito que siempre hay que ver, siempre hay que observar y no perder en cuenta. A ver si lo puedo visualizar. Oscila entre 80 y 250. El entre incluye los extremos del intervalo, ¿sí? Esas cuestiones hay que tener en cuenta porque son importantes. Entonces, si oscila entre, es importe mayor o igual a 80 y importe menor o igual a 250. ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, si es así, voy a copiar para no volver a escribir todo de nuevo. Tiene un 2% de descuento, o sea que acá va a ser 98 por punto 98. Y si no, perdón, no lo copie, tendré que haberlo copiado. Ahí está. Apreté mal el Shift. Bueno, y si no, Shift, arrastro. ¿Sí? Si no, fíjense que acá yo estoy poniendo dos preguntas dentro del mismo rombito. Acá estoy haciendo de una pregunta y acá puse dos.
Las dos preguntas con I o con O. En este caso, como tiene que ser mayor o igual a 80 y menor o igual a 250, y yo cuando hago dos preguntas, las hago completa, ¿sí? La comparación es completa. La variable, la comparación y el valor. Variable, comparación y valor. Siempre va de esa forma. La variable, la comparación y el valor. ¿Sí? No puedo hacer esto. Importe mayor o igual a 80 y menor o igual a 250. Eso no se puede hacer. ¿Estamos? Yo tengo que poner la comparación completa. La condición completa. Y la condición completa es la variable, la comparación que yo estoy haciendo, igual, mayor, igual, distinto, y el valor. ¿Está? Tampoco puedo hacer esto que se hace en matemática, creo que en matemática, yo hace tanto que no veo matemática, no me acuerdo, pero esto sería el importe, ¿cómo se haría en matemática? Así. Así sería en matemática. Esto tampoco se puede hacer. ¿Estamos? Esto que se hace, creo que, a ver, sí, está bien. ¿Estamos? Importe mayor a 80, y en español sería importe menor o igual a 250. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Bien. Ahí ya está el cálculo del importe. Fíjense, para cada una de las salidas hay un cálculo de importe, entonces lo que me quedaría es mostrar el importe. Mostramos el importe. Lo mostramos una sola vez. ¿Para qué más? Perdón, el importe par sería. ¿Qué es nuestra variable de salida? La variable de salida en algún lado tiene que salir. En algún lado se tiene que mostrar la salida de lo que se pregunta, lo que se pide. ¿Estamos? Y ahí tenemos una alternativa selectiva o condicional doble dentro de otra. Y otra dentro de la otra, o algo así. ¿Estamos? Chicos, ¿dudas? Las categorías solamente pueden ser A o B. Sí, ahí dice el programa, dice eso el texto. Porque por ejemplo, si fuera C, habría que usar un condicional múltiple. O sea, se podría usar claro. tranquilamente acá, pero es mucho más complicado, es más extenso. Para usar múltiple para dos opciones no tiene sentido. Para dos opciones usamos alternativa doble. No tiene sentido usar múltiple para dos opciones. Claro, bien. Porque por ejemplo... Sí. Profe, una pregunta. Espera, que está tu compañero que tengo, no tengo la... Está tu compañero hablando hablamos de uno, ¿sí? Dale, no sé quién es el que estaba hablando. Sí. Mateo. Lo que preguntaba, por ejemplo, que si la condición de que si la categoría es igual a A es falsa, habría que preguntar de vuelta en el camino de falso si es igual a B, porque podría ser otra, podría ser D y se cumple la condición de que es distinta a A. Sí, podría ser. Exacto. Lo que pueden hacer si quieren consultar es levantar la mano, ¿sí? Entonces aparecen, en el listado que yo tengo acá de participantes, aparecen arriba de todo. Entonces yo puedo decirle, bueno, a ver, no sé quién quería hablar. Por ejemplo, se me perdió la alumna que quería hablar recién. ¿Quién quería hablar? Bárbara, dale. Profe, quería preguntarle cómo hacer para achicar, digamos, la pantalla, porque me aparece todo grande y no puedo. Bueno, con el scroll del mouse, ahí estoy moviendo el scroll, ¿sí? Para un lado y para el otro. Se agranda y se achica la imagen. Se hace zoom, digamos. ¿Está? Y gracias. presionando y arrastrando lo mueven de lugar. ¿Sí? Tienen que usar eso porque cuando sea mucho más grande les va a costar trabajar con una cosa tan grande. Bueno, ¿qué más? ¿Lo podemos ejecutar? Sí. Antes de ejecutarlo, le vamos a agregar los textos, porque si no me va a pedir algo que no sé. Y no puedo, si yo ingreso un número dentro de una variable que es texto, me va a dar error y se me va a clavar el programa. Bueno, ahí vamos a poner ingrese, o podemos poner simplemente categoría, 2 puntos,
y categoría, y lo otro que tengo es importe. El importe que gastó, esperen que yo cierro acá, ahí está. Acá sería categoría del cliente. Yo con doble clic es una de las formas que entra el cursor dentro de los simbolitos del... El símbolo de multiplicación es el asterisco. Buscarlo en tu teclado. Yo tengo un teclado numérico, lo tengo ahí. También lo tengo al lado del Enter, al lado izquierdo del Enter, en la parte de arriba. Después de la P, tengo ahí el asterisco con el Shift. Después de la P tengo el acento de la diéresis y después el asterisco. Por eso depende del teclado. Si no, chicos, cada vez que no encuentran un símbolo en el teclado, esto es para teclado numérico, sin teclado numérico hay que ver, preguntar en algún buscador de internet, pueden preguntar, por ejemplo, código ASCII del asterisco. ¿Sí? Código ASCII del asterisco. No sé qué hice, a dónde le apreté. Vamos de nuevo. Claro, ya sé qué hice. Ahí está. Código ASCII del asterisco. Si tienen teclado numérico, Alt 42 les aparece el asterisco. Por lo menos acá dice eso. El asterisco que es el por. Las comillas busqué y son signo Alt 39 para que les sirva. Bien, si no encuentran las comillas, yo lo tengo, por ejemplo, arriba del 2, a las comillas dobles. Aparentemente está aceptando comillas simples. La comilla simple yo la tengo abajo del signo de pregunta que cierra, pero eso va a depender del teclado. El problema es cuando no tienen teclado numérico. Bueno, consulten en algún buscador de internet cómo se accede a estos símbolos sin teclado numérico. Código, si no... El asterisco sin teclado numérico. No sé. Entidad, combinación al 42. Bueno, hay que ver cómo se hace en una máquina. Yo tengo teclado numérico, a mí me gustan los teclados numéricos. Bueno, vamos a ejecutar. Bueno, esto habría que guardarlo antes, por las dudas. No el diagrama de flujo, no, vamos a guardar el PCInt, ¿sí? Fíjense acá. Ahí está. Definir cat como texto, definir imp como real, escribir categoría, 2 puntos, comillas, leer la categoría, escribir importe gastado, leer el importe, sí, categoría, sí, categoría es igual a, entonces, otro sí, dentro de ese sí, otro sí. Fíjense cómo una estructura que va dentro de la otra le da como un tabulador, ¿sí? Va haciendo como una tabulación, y entonces cuando uno lee o mira rápido el diagrama de flujo, cuando uno mira rápido el pseudocódigo, se da cuenta qué estructura está dentro de qué otra estructura, con estas tabulaciones. Entonces yo me doy cuenta que este sí está dentro de ese otro sí, de la parte del verdadero de ese otro sí, y este sí está dentro de la parte del falso, del sí no, del sí principal. Y toda estructura, en este caso estructura alternativa doble o simple, sí tiene un fin de esa estructura, un fin del sí. Este sí tiene su propio fin de sí. Este sí tiene su propio fin. Todas las estructuras tienen
un inicio, que es el nombre de la estructura, y un fin. ¿Sí? Esto lo voy a guardar como 1 de 6, guión bajo, y esto se le activa. ¿Qué número de ejercicio es? ¿Alguien que me lo dijiste? Creo que era el 5. 5 creo que habíamos dicho. 5. Lo voy a ir guardando con 5. Juan Olmedo. Yo definí la variable categoría con tilde ahí y me apareció como que no, como que estaba mal. Sí, no pongan, no. Yo por ahí les dije que no usen espacios especiales, caracteres especiales. Algunas veces los lenguajes de programación consideran los acentos, las diéresis, todas esas letras que son propias de un idioma, la ñ, por ejemplo, son propios de un idioma como carácter especial. Entonces, no usen esos, usen todos para nombres de variables, ¿no? Yo acá categoría lo puse con acento porque es algo textual. Algo textual acepta cualquier tipo de carácter. Bárbara. Profe, me parece como error donde yo puse categoría y lo puse entre comillas. Con un simbolito de salida. A ver. Ay, no, ahí está, lo puse como entrada. Eso es. Ese es el error. Yo quiero mostrar el texto. Si quiero mostrar es de salida. Bueno, acá vamos a escribir entonces que vamos a mostrar importe a pagar. 2 puntos de espacio. Bueno, ejecutamos una vez que ya levantaron la mano y se respondió, bajen la mano, así ya salen del listado de gente que quiere participar. Profe, hay que especificar que sea categoría A o B, si no puede ser cualquier. No especificamos nada. Después vamos a ver cómo hacemos que validamos los datos de entrada, ¿sí? Validar los datos de entrada, ver que sea A o B y no otra cosa. Y si es otra cosa, que lo vuelvo a ingresar. Eso vamos a verlo cuando veamos las estructuras repetitivas. Valentina. Profe, en la parte de importe me parece como que tengo muchos parámetros, o sea, demasiados parámetros. ¿En qué parte del importe? ¿Acá? ¿En la no entrada? No, en donde el importe tiene que ser mayor a 500. Fíjate que tiene que ser IMP mayor 500. Y el 500 con ceros, no con os. ¿Sí? Tené cuidado. Fíjate bien. Y si no, después mandame la consulta por foro. También me aparece en la categoría. Acá dice, bueno, acá dice Adam que para separar decimales se usa el punto, ¿sí? Se usa el punto, no la coma. Eso también, la coma se usa para separar listas, para separar cosas, no para enteros con decimales. Bueno, vamos a ejecutar esto antes que se vaya un poco más la hora. Bueno, ahí va escribiendo la categoría, pide la categoría, le vamos a poner, si ponen otra cosa les va a dar error, vamos a poner A, pide el importe, esta persona gastó, es de categoría A, gastó, vamos a probar las 4 cosas, gastó, por ejemplo, 600 pesos, como habíamos dicho, fíjense para dónde se va el programa, calcula y muestra el importe a pagar 570. Le descontó ¿qué cosa? 30 pesos, que es el 5% de 600. Paramos la ejecución, vamos a probar la categoría A con otro valor, con menor a 500. Probamos la categoría A con menor a 500. Bueno, ahí me pide la categoría, ponemos A, me pide el importe, le ponemos 400, va por el lado del A, pregunta de un lado, pregunta del otro, y calcula 400 pesos de importe total a pagar. ¿Sí? Porque no le descontó nada, ¿por qué? Porque el importe a pagar era
menor a 500. Ejecutamos de nuevo, pero ahora categoría B. Ejecutamos. Categoría B. A ver. La categoría, le vamos a poner B. El importe gastado. Vamos a poner un valor entre 80 y 250. Le vamos a poner 100, bien redondito para... Fíjense que yo estoy haciendo una prueba, ¿sí? Después esta prueba que estoy haciendo, ejecutándolo, se va dejando sentada en una prueba de escritorio, en una planilla. Ya lo vamos a ver a eso. Estoy haciendo la prueba. Me dice que el importe a pagar son 98, le restó un 2%. ¿Sí? Le restó 2 pesos. ¿Está? Y vamos a hacer la última prueba. Pruebo todas las posibilidades. ¿Qué pasa si el cliente es de categoría B y gastó 500 pesos? Categoría B. Y gastó 500 pesos. ¿Qué va a pasar? Es de categoría B, se va por el lado del B, evalúa las dos opciones y va a pagar tal cual, 500 pesos. No se le hizo ningún descuento. ¿Estamos? Bueno. ¿Quedó claro hasta acá? Vamos a hacer un ejercicio de categoría, perdón, un ejercicio de... Voy a guardar esto, guardarlo como... Acá está el cuadrito. Se me fue. Bueno, vamos a guardar. Uno es selectiva del ejercicio 5. Bien, guarda. Listo. Está guardado. Así después lo subo al foro. Bueno. Le hice cambios, así que sí lo voy a guardar. Bien. Bueno, vamos a la alternativa múltiple. Fíjense que ahí tienen varios ejercicios para hacer. Háganlos simple y doble. Acuérdense que la clase que viene, después que se termine, en algún momento de la clase se les va a tomar un parcialito, una pruebita de esto. Bueno, ahí tienen un ejercicio modelo. Vamos a resolver otro. Bueno, vamos a hacer el 5 también, de alternativa múltiple. Dice diseño un algoritmo que según la opción ingresada permita generar la siguiente salida. ¿Me faltan datos de entrada? ¿O no? La superficie de un triángulo, si la opción es 1. La superficie de un rectángulo, si la opción es 2. Y la superficie de un cuadrado, si la opción es 3. Claro, pero de entrada me faltan datos. El número de opción y acá faltan datos de entrada. ¿Sí? Por lo menos la base y la altura. Del triángulo, del rectángulo y del cuadrado. ¿Cómo? Profe. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No será que te pide que es la fórmula? O sea, que si la opción es 1, aparezca base por altura sobre 2. Bueno, ahí vemos. Sí, capaz. A ver, el otro, una administrativa de sistema de información, el importe total, sueldo neto, cantidad de hijos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le vamos a agregar salidas. Perdón, le vamos a agregar entradas a esto.
Dos valores, el de la base y el de la altura, ¿sí? Faltan dos valores, base y altura. Para las tres cosas necesito esos dos, salvo por el cuadrado, que solamente con uno de ellos es suficiente. ¿Estamos? Porque si no, el 1 que tiene, perdón, el 2. Vamos a hacer el 2 primero, que es fácil, para mostrar cómo es una alternativa múltiple, ¿sí? Vamos a hacer el 2 primero. Después hacemos el 5, calculando la superficie o lo que sea. Y el PCInt lo cerré. Ahí lo abro el PCInt de nuevo. El 2 se van a ingresar un tipo de frasco y que se tiene que imprimir una etiqueta, en otras palabras. Eso es lo que requiere el 2. ¿Sí? Si se ingresa el valor 1, que se imprima chico. Si se ingresa el valor 2, que se imprima mediano. Y si se ingresa el valor 3, que se imprima grande. Y el 1, 2, 3 entra en una variable que se llama cod. Eso es. Como ya tengo tres opciones, podría hacerlo con dos alternativas simples. Pero para no empezar a poner muchas alternativas simples o dobles, vamos a hacer una alternativa múltiple. Entonces, diagrama de flujo. Vamos a definir la variable de entrada, que es el cod. Simplemente, como voy a guardar el número 1, el número 2 y el número 3, que son tres números enteros, lo voy a definir como entero. Le vamos a pedir que ingrese el código del frasco. Y acá se va a ingresar. Acuérdense que esto es un texto de salida, es para aclarar lo que se está pidiendo nada más. Y la entrada es... Ahí está. La entrada es la variable cod, la variable código. Esa es la variable, ¿sí? Cod es la variable, es la casillita de la memoria que va a guardar el dato. ¿Sí? ¿El dato cuál es? El dato va a ser el valor 1, el valor 2 o el valor 3. Ese es el dato que entra dentro del cod. ¿Está? Cod es la casilla o el espacio de memoria al cual le llamamos o le bautizamos con el nombre de cod. ¿Qué vamos a preguntar acá? ¿Cuánto vale cod? Podríamos preguntar con una alternativa doble. Si es igual a 1, después preguntar de nuevo si es igual a 2 y preguntar de nuevo si es igual a 3. O bien podemos usar este que parece una casita, ¿sí? Y le vamos a decir que depende de cuánto valga cod, y ahí ponemos el nombre de la variable que quiero que se evalúe su valor, su contenido. ¿Sí? Ahí va el nombre de la variable. Yo ingreso cod, pregunto por cod. Y acá, en estos signos más, voy a ir agregando posibles valores de cod. Cod puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3. Si se ingresa otra cosa, ya veremos qué hacemos. En principio, puede ser 1, puede ser 2, o puede ser 3. Si es 1, ¿qué tengo que hacer? Si es 1, el problema me dice que imprima la palabra chico, creo que era. Y nada más. O guardo en una variable, también podría ser. Si es 2, dice que imprima la palabra mediano. Y si es 3, dice que imprima la palabra grande. Si no, si es cualquier otra cosa, puso el número 1.535.280
o puso el número 4, o el número -1, o el número 0, está mal. Entonces podríamos imprimir un mensaje de error. No sé, o código no válido, en vez de valor, código. Código no válido. O simplemente la palabra error, ya está. Puede ser también, para simplificar el caso. ¿Sí? Hasta ahí quedó, fíjense. Las tres opciones, chico, medio, grande. Si pone otra cosa, le decimos que está mal, que no es válido eso que ingresó. Cualquiera de las opciones que se ingrese, acá fíjense que se cierra toda la estructura, se cierra la estructura en una sola salida. Vamos a ver el pseudocódigo. Vamos al PCInt, que está en otra ventana, hago clic y ahí se me escribe automáticamente el pseudocódigo. Bien. Dice, definir code como entero, escribir el texto que quiero que se muestre, leer, o sea que lo que se ingrese por teclado vaya a guardarse a la variable code, y según code, o sea, según lo que tenga adentro de esta variable code, ¿hacer qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué le pido hacer? Si es 1, que escriba la palabra chico. Si es 2, que escriba mediano. Y si es 3, que escriba grande. De otro modo, en otro caso, escriba el código no es válido. Fin, ahí se cierra la estructura según, fin, según, y nada más. No hay más nada, no se hace más nada. ¿Está? Esta es la estructura alternativa múltiple. Acá empieza y acá termina. Empieza en el nombre de la estructura, esta estructura se llama según, o según sea. Case se suele llamar, o switch se suele llamar en los lenguajes de programación. Y el fin de esa estructura. Bien. ¿Qué hubiéramos podido hacer también? Definir una variable de tipo texto o de tipo carácter. ¿Cómo le podemos llamar? Etiqueta. Como texto o carácter. Entonces acá, bueno, no me sirve lo que hice. ¿Qué vamos a hacer? Guardar en la variable etiqueta. ¿Qué vamos a guardar? La palabra chico. O la palabra mediano. O la palabra grande. O la palabra grande. Tengo muy grande los... Ahí está. Esperen que saque los... Sería grande. Y si no, guardamos un mensaje de error. Así te lo da la computadora, code error.
alguna vez la compu da los errores de una forma que uno no la entiende. Y bueno, y al final, obviamente, hay que imprimir esto porque es una salida. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? La etiqueta. La variable etiqueta. O bien podemos decir, no, la variable etiqueta directamente. Etiqueta. ¿Está bien escrito? Sí. Bien. ¿Estamos? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, de la forma anterior está bien, está bien. Lo correcto sería guardar lo más correcto de todo sería guardar la variable de salida, perdón, la salida en una variable. No importa que esta salida sea un texto. Es una salida y lo más correcto sería guardar una variable. Bueno, ejecutamos, no, vamos a ver el PCInt. ¿Cómo quedó el PCInt? Bien, fíjense, acá tengo, según code, 1, etiqueta igual a chico, 2, etiqueta igual a mediano, 3, etiqueta igual a grande, de otro modo, etiqueta error. Fin del según y escribir la variable etiqueta. ¿Sí? Fíjense que después del fin, ahora sí tengo algo. Pero siempre que inicio, cierro. ¿Ah? Toda parte del algoritmo tiene un inicio y un fin. Ejecutamos. Vamos al diagrama de flujo mejor. ¿Está? Y lo ejecutamos. Pasito a paso para que se vaya viendo de a pasos. Ingreso code. Pongo 1. Muestra chico. ¿Está bien? Bueno. Pruébenlo ustedes a todos los casos. Yo lo que voy a probar acá es ingreso 4. ¿Está? ¿Se vio ahí que dio el error? Si quieren ponerlo más grave la cosa, podrían hacerla. Acá no tenemos colores, nada, pero podríamos escribir el error. Esperen que para la ejecución. Ahí está. Bueno, ahí estoy poniendo error, código inexistente. Error, podrían ponerlo bien, así. Bien terrorífico. No tenemos colores, nada acá, pero... cualquier cosa me escribe la compu. Bueno, no quiere... no debe tener. Bueno, no debe tener signos de admiración. Sí, está trabajando con... No sé si conocen algo de los... Hay dos códigos ASCII. Un código ASCII de 256 caracteres, ¿sí? Que tienen las letras con acento, tienen la ñ, tienen signos de pregunta que abre, que cierra, todo eso entra dentro del código ASCII de 256 caracteres, el ASCII extendido que se llama. Pero antes del ASCII extendido había un ASCII limitado, ¿sí? Que tenía 128 caracteres. Y ese no tiene ni letras con acento, ni signo de admiración que abren, que cierran, etc. Eso puede ser que esté sucediendo acá. Bueno, no me funciona el signo de admiración que abre. Bueno, ahí estaría un poco más expresivo el error. ¿Estamos? Chicos, ¿dudas con la alternativa múltiple? Rapidito podemos hacer el que sigue. Vamos a guardar este. ¿Cuál es este? Profe. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre los dos puntos y el igual? O sea, sé que el igual significa para
para igualar las dos cosas, pero los 2 puntos El para 2 qué puntos no se sirven. usa para nada. Ah, bien. O sea, ¿dónde ponemos el 2 puntos? Lo pusimos dentro de un texto, de algo textual, ¿sí? Pero no lo usamos dentro del código. Fíjate que dentro de lo que es puro código no tenemos 2 puntos, usamos igual. Igual para asignar o igual para preguntar. No usamos el 2 puntos. El 2 puntos lo pusimos acá, en esta partecita, pero fíjate que está entre comillas. Entre comillas puedo poner lo que se me ocurra a mí, lo que el teclado me permita, puedo escribir, porque es algo textual. ¿Sí? No se va a evaluar como parte del código, sino como algo que tiene que escribir tal cual. ¿Sí? Solamente usamos el igual en el código. Etiqueta igual y asigno el valor. No sé si quién habló, si era Bárbara, tiene levantada la mano. Bueno, acá yo estaba guardando. No, profe, no era yo. Ah, bien, por tener la mano levantada ahí. Sí, porque tengo otra duda. Bueno, dale. Pregunta. En el que hicimos anteriormente, ¿cuál era la salida? En este es etiqueta, en el anterior, ¿lo mismo? En el anterior no creamos una variable de salida, directamente No hacía falta. largamos el texto de salida, como texto así, tal cual. Ah, bien, Lo que perfecto. pasa es que el texto puedo escribirlo entre comillas y sacarlo, en cambio los números es más difícil. Bien, bien. Y si yo quiero poner una salida, ¿qué tendría que poner? Como una salida, perdón. La salida está acá abajo. Ahí tenés la salida, ¿ves? Sí. Estoy sacando qué cosa. El contenido de una variable. En cambio, en la vez anterior sacábamos qué cosa, un texto directamente. Claro, Pero directamente. lo tengo que sacar acá arriba el texto, porque cuando yo salga de la estructura múltiple, ¿cómo sé yo que tengo que imprimir si no lo tengo guardado en una variable? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Gracias, Bueno. profe. Alternativas múltiples, este es el ejercicio 2, ¿no es cierto? Este que estamos haciendo de las etiquetas. A ver. Sí, el ejercicio 2. Vamos a hacer este que queríamos hacer hace un rato. ¿Cuál era? El 5. Vamos a hacer el 5, aunque Profe. no tengamos los datos suficientes. Sí, Hay una compañía que está en la sala de espera. pero ya le hice pasar. A ver. En teoría, hice pasar a todos los que estaban en la sala de espera. No tengo nadie en la sala de espera. Se habrá salido nuevo. Yo tenía a alguien en la sala de espera y hice pasar. Y ahora no tengo a nadie. O se salió de nuevo o no sé. ¿O qué puede haber pasado? Bueno, pregúntenle porque no la veo en la... Ya está, profe. Bueno, bien. Bueno, último, rapidito, hacemos el 5. Perdón. Juan. Profe, cuando guardo los archivos, tipo los guardo de tipo, ¿cómo era? Por Archivos código, algoritmo en sí. código, y después cuando me fijo, digo, dónde está guardado, me fijo en propiedades del archivo, me dice tipo archivo, nomás, así nomás, como cualquier otro. Sí, el PSC sí, porque no lo reconoce el Windows directamente. Ah, listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, para el 5 vamos a definir la base y la altura de lo que queremos calcular de superficie. Y definimos la opción 1, 2 o 3 como entero. Le pedimos como ingreso el OPC, y pedimos también que se ingrese
pedir acá, o lo podemos pedir. No, no lo vamos a pedir acá, lo vamos a pedir dentro de la alternativa múltiple, porque si es cuadrado, si queremos calcular la superficie en cuadrado, nos hace falta un solo lado. Entonces, según la opción, que puede ser 1, 2 o 3, vamos a pedir que ingrese, si es 1, era triángulo. ¿Sí? Ingrese base y altura, y le vamos a pedir que ingrese los dos lados. No importa cuál primero, si es multiplicación. Ingrese base y altura, y nos está faltando la superficie. Como salida también. Calculamos la superficie. Igual base por altura. Se calcula la superficie y ¿qué vamos a hacer acá? Para el rectángulo lo mismo. Y para el cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Para el cuadrado pedimos uno solo, ingrese lado. Y lo ingresamos en cualquiera, en la base o en la altura, es lo mismo. Es uno solo, si es un cuadrado va a ser igual. Y calculamos la superficie. Para evitar cargar simbolitos raros, como para elevar se usa ¿vieron el angulito ese que parece un techito en el teclado, que es un acento que se usa en el idioma francés? Eso sirve para elevar. Como por ahí no lo van a encontrar en el teclado, está perdido, no se escribe porque como es un acento, se escribe como los acentos, no se ve. Bueno, vamos a hacer base por base, en vez de elevar al cuadrado. Sí, es lo mismo. ¿Sí? Los dos, la multiplicación de los dos lados. Y la salida nos quedaría, la superficie es bueno, y habría que poner un error acá. Directamente mostramos error. Código no válido. Opción no válida, podríamos poner. Acento. ¿Sí? Es un ejemplo de un poquito más complicado, ¿sí? Si la opción es 1, pide base y altura y calcula base por altura. Si es 2, pide la base y altura y calcula la base por altura porque es un rectángulo. Y si es 3, un cuadrado. Así que pide uno solo de los datos, porque son iguales todos los lados de un cuadrado. Entonces, ingresa uno solo, lo ingresamos a la variable base. Total, esto no se ve desde afuera. Nosotros sabemos que es una de ellas. Entonces, la superficie es la multiplicación de el mismo lado por el mismo lado. O es lado del cuadrado, pero para no poner el cuadrado, lo ponemos de esa forma. Indicamos cuál es la superficie. Podríamos haber hecho esto también. Esperen que no se me copió. Podríamos haber hecho perfectamente esto también. La superficie del triángulo es, vamos a poner más. Bueno, podría ser esto, ahí va.
superficie del rectángulo. Profe, disculpe, una consulta. Sí. ¿Cómo hace Sí. copiar y pegar el mismo? Con Shift. Aprieta Shift primero y arrastra el mouse. Cuadrado. ¿Sí? Ahí está, gracias. Dale. Imprimimos, si es un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, y abajo la superficie, que como está en una variable, no importa de dónde haya salido, que lo tenemos ahí guardado en esa variable. ¿Estamos? Profe, en el triángulo falta dividir por 2. De nuevo, que no escucho. En Micaela. el triángulo falta dividir por 2, el área. Ay, no te entiendo bien. No sé si son. El triángulo hay que dividirla por 2 al área. Base por altura dividido 2. Ah, tenés razón. Gracias. Me olvidé de geometría. No se me escribe el 2. Ahí está. Gracias. Menos mal que me avisaste. Me olvidé cómo era el tema de geometría. ¿Estamos? Profe, y poner Gracias. el base por altura, ponerlo entre paréntesis. No hace falta. No hace falta. Eso es para las sumas y restas. Para las multiplicaciones y divisiones no hace falta. O las multiplicaciones y divisiones frente a la potencia, pero como acá tenemos... ¿Quieren poner entre paréntesis? Lo ponen. Juan, ¿te escucho? ¿Hay alguna forma de elegir cualquier cuadro que vaya a usar para hacer algo con las variables como un atajo con el teclado? ¿Hay alguna forma, hay algún atajo o siempre lo va a tener que arrastrar y ponerlo donde querés ponerlo? No conozco los atajos. No tiene tantas cosas este software, así que me parece raro que haya un atajo, pero se podría averiguar, googlealo por ahí. De última, para la próxima clase se los busco, no me lo sé de memoria. Bueno, muchas gracias. Para la próxima clase les traigo, si hay atajos se los traigo, ¿sí? Pero para la próxima clase, ahora no, para no perder tiempo. Gracias, bueno, profe. Guardamos esto. Fíjense cómo queda el PCInt, yo lo guardo y lo subo al foro. Esto es pero me conviene guardar primero el PCInt. Este es el múltiple el 5 de múltiple. Guardo el diagramita. ¿Ves? Yo ya guardé el PCInt, entonces ya me sale el nombre, no tengo que escribirlo 2 veces. Bueno. Vamos a las... Juan, ¿querés preguntar algo más? No, perdón, dejé la manito levantada. Bueno. Bueno, vamos a las estructuras múltiples. Perdón, las repetitivas. La repetitiva mientras. Repetitiva mientras. Guía de ejercicios. Espero que me extienda la... Guía de ejercicio de repetitivas. Vamos a dar una introducción de mientras. ¿Cuándo se da mientras? Cuando tenemos que hacer lo mismo varias veces. Siempre una cantidad finita de veces. Algunas veces vamos a ver cuántas y otras no. Cuando no sabemos cuántas veces, por ejemplo, en este caso, un docente necesita información sobre el promedio de los alumnos de un curso. Vamos a tomar la primera salida nomás, obtener el promedio, pero no de un alumno, sino todos los alumnos de un curso. Leemos todo, bueno, necesita otras cosas más, pero en principio vamos a sacar la primera salida solamente, la primera de todas. Vamos a hacer cuenta que las otras dos no están. El promedio del alumno de un curso, el promedio de los alumnos de un curso. Tenemos el legajo del alumno y las 3 notas de ese alumno.
En ningún lado me dice cuántos alumnos son. Dice que considere que se deberá ingresar el legajo con las notas hasta que o mientras el legajo o hasta que el legajo sea menor o igual a 0. ¿Sí? Los legajos de los alumnos generalmente son valores positivos, del 1 en adelante. Entonces, el profe tiene una lista de alumnos del curso. Puede ser que la lista sea 10 alumnos o puede ser que la lista sean 150 alumnos o 500 alumnos. Puede ser variada la lista de alumnos. Entonces, no tengo una cantidad exacta de veces para calcular el promedio. Cuando uno no tiene la cantidad exacta de veces, usa esta estructura mientras. ¿Mientras qué? Mientras se cumpla una condición. ¿Cuál es la condición? Y bueno, esto se va a hacer hasta que el legajo se ingrese no sea válido, sea un 0 o menos de 0. ¿Sí? Tengo una condición para terminar esta repetitiva. Ese es el caso de uso del mientras, cuando no sé la cantidad de veces que se tiene que realizar algo. Y tengo que encontrar o buscar la condición, o inventar, o prever una condición de fin, porque la repetitiva no puede ser infinita, tiene que algún día terminar. ¿Cuándo va a terminar en este caso? Cuando el legajo sea menor o igual a 0. Entonces, ¿cómo se resuelve este caso? Vamos a calcular solamente el promedio como ya lo hicimos. Entonces, vamos a definir la variable. Esto lo damos hoy y lo repasamos la clase que viene. ¿Sí? La clase que viene se va a evaluar alternativas, selectivas, condicionales, no mientras. El mientras es la estructura que sigue. Ese que dice n menor a 10. Esa es la estructura mientras. Esa es la estructura mientras. Pero antes de esto, ¿qué tenemos que hacer? Definir las variables. No me deja él. La ventana del Zoom no me deja. La otra ventana del Zoom tampoco. Ya lo saco. Ahí está. Ahora sí la voy a sacar momentáneamente. Saquemos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Como siempre, definir las variables. Va primero definir la nota 1. Le vamos a poner N1 para no hacerlo tan largo. N2 y N3 como entero. Tengo otra variable más que es el legajo del alumno. Y tengo el promedio, que es lo que se quiere calcular. Damos las variables de entrada y las variables de salida. Vamos a tomar la primera salida. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que darle ingreso a las variables de entrada. Pero tengo que tener en cuenta que esto lo tengo que hacer una cierta cantidad de veces. Si lo tengo que hacer una cierta cantidad de veces, voy a usar el mientras. Y lo que voy a hacer va a estar dentro del mientras. Ay, no se me quede quieto. Ahí está. Bien, estamos hasta acá. El mientras tiene una condición de fin. ¿Cuál es la condición de fin que tiene el mientras? ¿Cuál es la condición del fin del mientras? Que sea menor a 0. Esa es la condición de fin. Siempre le vamos a dar una condición de fin. En este caso, exactamente, legajo menor o igual a 0. Esa es la condición de fin. Entonces, cuando yo voy a diagramar un mientras, lo que tengo que poner antes del mientras es la lectura de la variable de la condición de fin. Acá, afuera del mientras, voy a leer la variable de la condición de fin. ¿Cuál es? De todas las variables que hemos definido, que tenemos de entrada y de salida, la variable de la condición de fin es legajo y lo tengo que leer antes del mientras.
¿Sí? Porque es el que me va a decir si sigo o no sigo ejecutando el programa. Si sigo o no sigo con la repetitiva. ¿Estamos? Por eso lo leo afuera. Dentro del rombito del mientras, acuérdense que va una pregunta ahí o una afirmación, por sí o por no. Dentro del mientras, ¿qué vamos a poner? ¿Cuál era la condición de fin? Que el legajo sea menor o igual a 0. Esa es la condición de fin. Dentro del mientras va lo contrario a la condición del fin. Lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de la condición de fin? Que el legajo sea mayor a 0. Legajo mayor a 0 es lo contrario a la condición de fin. ¿Estamos? Entonces, antes del mientras leo la variable de condición de fin. Dentro del mientras pregunto lo contrario a la condición de fin. Y acá adentro vamos a resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Calcular el promedio del alumno. Entonces, acá sí vamos a hacer la lectura de las 3 notas de las otras variables. La lectura de las otras variables. Las 3 notas. Acá sí voy a calcular el promedio. ¿Que era qué cosa? Ya lo hicimos a esto. Esto divido 3. Son 3 notas. Está. Y vamos a mostrar el promedio. Vamos a sacar, a mostrar la salida. Bien. Ahí el problema está terminado, pero esto es una repetitiva. Cuando vuelva, ¿dónde me muestra la fecha que vuelve? Me lo muestra como que vuelve a preguntar de nuevo. Y yo tengo que cargar el legajo, y el legajo está allá arriba, y esta flechita nunca va a volver allá arriba, siempre vuelve a la pregunta. Entonces lo que voy a tener que hacer es volver a leer la variable de condición de fin acá abajo. El legajo del próximo alumno. ¿Estamos? Entonces, en la repetitiva mientras, yo me doy cuenta que necesito un mientras cuando tengo algo que hacerlo muchas veces, no sé la cantidad exacta de veces, no son 10, no son 100, no son 1000, no sé cuántas son, pero sí tengo una condición de fin, porque algún día esto tiene que terminar. Entonces, ¿cómo voy a armar mi mientras? Antes del mientras se lee la variable y solo la variable de condición de fin, no otra cosa, la variable que me da la condición de fin. En este caso, el legajo. Se pregunta por lo contrario a la condición de fin, porque esto es mientras legajo sea dígito de 0, haga lo que sigue, verdadero, va para abajo. El mientras siempre repite por el verdadero de lo que está puesto en el rombo. Mientras legajo sea mayor a 0, leer las variables de entrada, calcular lo que hace que calcular, mostrar la salida y volver a leer la variable de condición de fin. ¿Por qué? Porque esto va a volver de nuevo arriba a preguntar por esa variable que ya cargué allá abajo. ¿Sí? Si sigue cumpliéndose la condición, la no condición de fin, legajo mayor a 0, vuelve a leer las notas, vuelve. Cuando el profe no tenga más notas, llegó al último alumno, calculó, ingresó sus notas, calculó su promedio, mostró el promedio y le vuelve a pedir el legajo. Vuelve a pedir el legajo. El profe no tiene más alumnos. Entonces pone un 0 o pone un número negativo, ¿sí? Y esto va a volver arriba. Legajo mayor a 0 no le va a decir porque ingresamos un 0 y terminó todo. En este caso terminó todo, porque lo único que quería es sacar el promedio. ¿Estamos? Esto en PCInt, ¿dónde está? Acá. Fíjense, lee el legajo, mientras legajo mayor a 0, hacer ¿qué cosa? Leer las 3 notas, calcular el promedio, mostrar el promedio, volver a leer el legajo. Fin del mientras. El fin del mientras indica que vuelve al mientras y vuelve a preguntar.
¿tá? Y esto lo va a hacer tantas veces mientras legajo sea mayor a 0. Cuando legajo no sea mayor a 0, entonces va a terminar, en este caso, fin del algoritmo. ¿Quedó claro? Sí. ¿Dudas? Sí. Bueno, el ejercicio que está resuelto es un poquito más complejo, el que está resuelto en el apunte de práctico. Lo que pueden ver es algo parecido a lo que está acá. Fíjense en, a ver, en vez de la guía de ejercicio, vean en la unidad 2, hay unos videos en la unidad 2. Bueno, esta es la parte teórica. Acá dice ejemplo de confección de diagrama de flujo. Bueno, acá hay unos videos de estructura. Acá hay un PowerPoint de estructuras de control. Y hay unos videos de lógica que se usan para la tecnicatura en programación, que lo pueden ver también. Son muy parecidos. Y vean la parte de estructuras repetitivas. ¿Sí? La clase que viene volvemos, retomamos esto, pero avanzamos más, ¿sí? Así que estaría bueno que lo vieran. De todos modos, las estructuras selectivas, alternativas o condicionales, hagan muchos ejercicios, consulten por foro, fíjense las consultas de sus compañeros por foro, que les puede servir a ustedes. Si no, le agarran la mano al PCI y lo hacen en papel, no hay problema, lo hacen con papel y lápiz, dibujando. Todavía los ejercicios son chiquitos, no es difícil dibujarlos. ¿Estamos? El número de ejercicio no lo completamos al número de ejercicio porque pide varias salidas. Este ejercicio es el 1 de repetitivas, porque pide el promedio del alumno, el promedio general del curso y pide si son libres y regulares o cantidad de libres y regulares. Eso usa contadores y acumuladores que no hemos visto todavía. La clase que viene vemos contadores, acumuladores y vemos la repetitiva mientras, y ya me fijo qué más hay para la clase que viene, que no me acuerdo de memoria, pero quizás veamos otra repetitiva, aparte del mientras. Seguramente veamos desde para. ¿Está? Todas las clases vemos temas nuevos. ¿Estamos? Gente, nos encontramos en la clase que viene. Repasen selectivas, que hay prueba. En la clase que viene volvemos al link del Zoom de siempre, al link del ingeniero Cigarán, al que está publicado en el primer link del foro, o sea, el de siempre. Bueno, gente, un gusto, que tengan buena semana. Gracias, igualmente. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe. profe, gracias.